A medida que los arqueólogos aprenden más sobre los imperios antiguos, queda claro que muchas civilizaciones eran mucho más avanzadas de lo que creíamos anteriormente. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy, echaremos un vistazo a 15 ejemplos increíbles de ingeniería antigua. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. El Teatro de Marcellus, Italia. El Teatro de Marcellus, que se encuentra en Roma, en Italia, puede que no sea la estructura más grande construida por el Imperio Romano, pero definitivamente se convirtió en una de las más influyentes encargada por Julio César y completada por el emperador Augusto en el año 13 a.C. El teatro estaba dedicado al sobrino de Augusto, Marcellus, y fue una de las primeras estructuras teatrales permanentes más importantes de Roma. Marcó la transición de los teatros temporales de madera a los grandes monumentos de piedra que se convertirían en sinónimo del imperio. Con capacidad para albergar aproximadamente a 20.000 espectadores, el teatro fue diseñado para representaciones dramáticas y musicales. Su diseño influyó en el desarrollo de la arquitectura del teatro romano, incluido el icónico Coliseo. La enorme fachada de la estructura con el icónico cabezal, corintio dórico apilado verticalmente, mostraba el estilo arquitectónico romano de incorporar elementos arquitectónicos griegos en los diseños romanos y era esencialmente una fusión de los dos. A pesar de haber sido construido hace más de 2000 años, el teatro se mantiene en muy buenas condiciones, lo que demuestra aún más lo bien que los arquitectos romanos diseñaron y construyeron estructuras a lo largo de los siglos. Número 14. Templos megalíticos en Malta. Los templos megalíticos de Malta se encuentran entre las estructuras independientes más antiguas del mundo, anteriores incluso a las pirámides de Egipto y Stonehenge en Inglaterra, construidos durante el período neolítico, que fue entre el 56 y el 4500 a.C., están ubicados en las islas de Malta, pero la más famosa fue Hagar Kim. Quienes construyeron los templos estaban muy adelantados a su tiempo, considerando que los constructores neolíticos solo tenían herramientas de piedra disponibles. Las estructuras están hechas de grandes bloques de piedra caliza, que a veces pesan más de 20 toneladas, y el diseño generalmente sigue un diseño de trilobulado, con el corredor central que conduce a varios espacios semicirculares. Ahora este diseño sugiere que los templos eran lugares de culto posiblemente dedicados a un dios de la fertilidad, con una serie de artefactos que respaldan esta idea, como figurillas y estatuillas que representan figuras voluptuosas y animales. Estos templos no solo son impresionantes por su edad y tamaño, sino también por sus intrincadas decoraciones y características arquitectónicas. Número 13. Sanchi Stupa, India. La Sanchi Stupa se encuentra en el estado de Madhya Pradesh en India. Es una visión increíble de la arquitectura religiosa y la importancia cultural del budismo en la antigua India, que se remonta a hace más de 2300 años. Fue encargado por el emperador Asoka, uno de los gobernantes más renombrados de la India. Es un monumento budista tan importante que ahora está protegido como Patrimonio Mundial de la UNESCO, tanto por su importancia religiosa como la impresionante ingeniería detrás de ella. La estructura central es una gran cúpula semiesférica que simboliza el monte de tierra utilizado para cubrir los restos budistas. Esta cúpula llamada Anda está rodeada por una terraza circular plana conocida como Medi, que proporciona un camino para la ruta ritual caminada por los peregrinos. La estupa está rodeada por una barandilla o vía que separa el espacio sagrado del mundo secular exterior y 4 puertas o toranas profusamente talladas ubicadas en los puntos principales de la brújula. Sirven como entradas a la estupa. Número 12. Éfeso, Turquía. Éfeso se puede encontrar en la costa oeste de la actual Turquía, cerca de la actual ciudad de Selçuk. Es un sitio inusual que es uno de los sitios greco-romanos más importantes del mundo. Fundado en el siglo X a.C. por los griegos, se convirtió en una de las 12 ciudades-estado griegas de la Liga Jónica, pero luego quedarían bajo el control de varias potencias a lo largo de la historia, incluidos los persas, los romanos y los bizantinos, cada uno dejando su propia marca en ella.
La ciudad fue capturada por la República Romana en 129 a.C. y en unos pocos cientos de años se convirtió en la capital de la provincia de Asia. Y con una población cercana a los 250.000 habitantes, fue fácilmente una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Las ruinas de Éfeso, que ahora han sido cuidadosamente excavadas y parcialmente restauradas, ofrecen una visión del rico pasado de la ciudad con calles, templos, teatros y bibliotecas que muestran la antigua grandeza de la ciudad. Una de las estructuras más impresionantes es la Biblioteca de Celso, que fue construida en el año 117 para servir como mausoleo para el gobernador romano de Asia Menor y para almacenar miles de pergaminos. La fachada de la biblioteca, que ahora ha sido reconstruida a partir de miles de fragmentos, es un gran ejemplo de la habilidad de los ingenieros romanos y la importancia de la ornamentación en su diseño. Otro edificio importante fue el Templo de Artemisa, considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque ahora solo quedan unas pocas columnas, te dan una idea de lo espectacular que era en su época. Número 11. Persépolis, Irán. Persépolis es una ciudad antigua que estaba en la provincia de Fars del actual Irán y fue la capital del imperio que floreció entre el 550 y el 330 a.C., fundada por Darío el Grande alrededor del 518 a.C. La ciudad fue concebida no solo como capital ceremonial, sino también como muestra de la vasta riqueza, diversas culturas y habilidades arquitectónicas del imperio. Fue construida estratégicamente al pie del Kumat, que se traduce como la montaña de la misericordia, y fue diseñada para ser un escaparate espectacular para el imperio. La celebración del Año Nuevo cuenta con una enorme terraza que fue construida con enormes bloques de piedra y a la que se accede por una gran escalera que luego conduce a la puerta de todas las naciones. Este sitio incluye una serie de enormes palacios como el Palacio Apadana y el Salón del Trono, que fueron utilizados para recepciones y festivales, y son algunos de los mejores que verás en el mundo antiguo. Una de las cosas más hermosas que puedes ver en lo que queda es el uso extensivo de tallas que adornan las escaleras y paredes de los palacios. Estos relieves representan escenas de portadores de tributos de las 23 naciones sometidas al imperio que muestran cuán diverso era realmente. Las figuras están representadas con notable detalle y muestran trajes y regalos de diferentes etnias. Número 10. Buda gigante de Leshan, China. El Buda gigante de Leshan es una enorme estatua tallada en la cara de un acantilado en la parte sur de la provincia de Sichuan en China durante la dinastía Tong, a una altura de más de 230 pies o aproximadamente 71 metros. Es el Buda de piedra más grande del mundo y un ejemplo sorprendente del arte religioso en la antigua China. La estatua fue tallada en la pared rocosa donde convergen los ríos Min, Dadu y Qingyi, y se cree que esta posición fue elegida para que la presencia del Buda calmara las aguas turbulentas que perturbaban a los barcos que pasaban. Su construcción comenzó en el año 713 después de Cristo, bajo la dirección de un monje chino llamado Haitong. Su esperanza era que el Buda protegiera a los marineros de las aguas peligrosas, y a pesar de encontrar problemas de financiación durante su construcción, finalmente se completó en el año 803, casi 90 años después de que comenzaran los trabajos de la estatua. Específicamente, es una representación de Maitreya, un bodhisattva que fue profetizado que se convertiría en un Buda y sucedería al Buda histórico Gautama. Maitreya se muestra sentado con las manos apoyadas en las rodillas en una postura de meditación y serenidad. La talla es tan grande que más de 100 personas pueden sentarse entre sus pies al mismo tiempo. Número 9. El túmulo de Bougon, Francia. El túmulo de Bougon, o la necrópolis de Bougon, es una impresionante serie de monumentos megalíticos que se encuentran en el oeste de Francia, cerca del pueblo de Bougon, y datan del período Neolítico. Las estructuras antiguas se encuentran entre las más antiguas de Europa y algunas estimaciones sitúan su construcción hacia alrededor de 6.800 años.
El sitio está formado por varios túmulos que son esencialmente montículos de tierra y piedra que se construyen sobre tumbas. Estos túmulos varían en forma y tamaño, lo que indica un uso complejo y prolongado del sitio durante siglos, siendo el más grande conocido como Túmulo A, que mide 138 pies o 42 metros de diámetro. Su construcción fue altamente sofisticada para las comunidades prehistóricas y muestra el esfuerzo y los recursos considerables que pusieron en sus prácticas funerarias, aunque es probable que tenían un doble propósito, ya que se cree que los monumentos sirvieron no solo como lugares de enterramiento, sino también como centros ceremoniales, donde podrían haber tenido lugar rituales relacionados con la muerte y el cosmos. Los artefactos encontrados dentro de los túmulos, incluidas herramientas y adornos de cerámica, ofrecen algunas pistas sobre la vida cotidiana, la estructura social y las creencias del pueblo neolítico. Número 8. El segundo templo de Hera, Italia. El segundo templo de Hera, que a veces también se llama el Templo de Neptuno, es un ejemplo impresionante de la arquitectura griega antigua y uno de los templos dóricos mejor conservados del mundo. Está ubicado en el sitio arqueológico de Paestum, que se encuentra en la región del sur de Italia. Estas estructuras se remontan a hace más de 2500 años y se construyeron alrededor del año 450 a.C. Mide alrededor de 197 pies de largo y aproximadamente 79 pies de ancho, con un total de 36 enormes columnas dóricas dispuestas a lo largo del perímetro. Estas columnas, que todavía se mantienen altas hoy en día, sostienen los restos de las partes más altas del edificio, lo que da una buena impresión de cómo habría sido cuando se construyó por primera vez. El templo fue el segundo en la región dedicado a Hera, la reina de los dioses olímpicos y la diosa del matrimonio y el parto, lo que demuestra cuán importante era el culto de Hera en ese momento y la importancia religiosa y cultural del sitio dentro del mundo griego. La evidencia arqueológica sugiere que fue construido en el sitio de un santuario anterior, lo que sugiere la larga tradición de culto en este lugar y los detalles arquitectónicos precisos utilizados en su construcción, incluidas las columnas estriadas que se estrechan hasta llegar al techo, son excelentes ejemplos de las habilidades técnicas de la arquitectura griega. Número 7. Bagan, Myanmar. Bagan, que se encuentra en la región de Mandalay, en Myanmar, es uno de los sitios arquitectónicos más impresionantes del mundo del que probablemente no hayas oído hablar y abarca más de 26 millas cuadradas de las llanuras del centro de Myanmar, salpicado de más de 2000 templos budistas, stupas y monasterios. Sorprendentemente, esto es solo una fracción de lo que alguna vez fue, ya que el paisaje albergaba originalmente más de 10.000 estructuras que se construyeron entre los siglos IX y XIII durante el apogeo de los reinos paganos. La antigua ciudad se convirtió en el punto focal político, económico y cultural del imperio pagano, que unificó las regiones que más tarde se convertirían en el moderno Myanmar. Los gobernantes de Bagan eran budistas devotos y su fe se reflejaba en la gran cantidad de edificios religiosos que construyeron. Cada rey buscó demostrar su piedad y asegurar su mérito para vidas futuras, construyendo estupas y templos a mayor escala que los de sus predecesores, y esto resultó en un legado arquitectónico como ningún otro. Los arquitectos e ingenieros utilizaron una combinación inteligente de ladrillo y estuco que dio la estructura estructural. La integridad era necesaria, pero permitió a los artesanos agregar tallas intrincadas entre todos los edificios. El templo Andana, terminado en 1091, se considera el mejor ejemplo del diseño del templo birmano y es conocido por su sikara o torre dorada, una serie de exquisitos azulejos de terracota que representan escenas de los cuentos de Jataka y 4 estatuas budistas de pie orientadas hacia cada dirección cardinal. Número 6. Hampi, India. Hampi es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO que está en el estado suroeste de Karnataka y es un vasto paisaje cubierto con más de 1.600 restos de templos, palacios, mercados, calles y otras estructuras.
Estas ruinas, con el telón de fondo de colinas, sembradas de rocas en el río Tongvadra, son lo que queda de la capital de un antiguo imperio que floreció entre los siglos XIV y XV en su apogeo. Humpi era una de las ciudades más grandes y ricas del mundo, conocida por su comercio de administración avanzada y su amor por el arte y la arquitectura. La ciudad era un crisol de culturas y religiones que atraía a comerciantes, viajeros y peregrinos de todo el mundo entre las innumerables estructuras. El templo Vupaka es particularmente especial y está dedicado al señor Shiva. Es el templo más antiguo y principal de Hampi y siempre está lleno de fieles y turistas. Quizás el más interesante es el templo Vitala, que tiene un increíble carro de piedra, pero también pilares musicales que emiten notas musicales cuando se golpean. También está el Lotus Mahal, el baño de la reina y los establos de elefantes, todos los cuales muestran la importancia y diversidad de Humpi de diferentes maneras. Número 5. El complejo de templos de Karnak, Egipto. Cuando piensas en el antiguo Egipto, los primeros monumentos que te vienen a la mente probablemente sean las pirámides, pero hay otra serie de edificios cercanos que son, en muchos sentidos, mucho más interesantes e impresionantes, conocidos como el Complejo de Templos de Karnak y ubicado en Luxor. Cubre un área de más de 200 acres y es un monumento a los logros arquitectónicos, culturales y religiosos de los antiguos egipcios. La construcción del Karnak tomó más de 2000 años y cada gobernante egipcio desde el Reino Medio hasta el período tolemaico contribuyó. En el centro de Karnak, se encuentra el Templo de Amón-Ra, uno de los edificios religiosos más grandes jamás construidos, que cubre más de 60 acres y está dedicado al Rey de los Dioses. Este templo era la pieza central de la vida religiosa y simbolizaba el poder eterno de los faraones y sus dioses. Todo el sitio de Karnak fue construido en alineación con el amanecer del solsticio de invierno. Cada año, el templo de Amón-Ra se ilumina aún más para mostrar a los antiguos egipcios comprensión de la astronomía y su importancia con sus creencias religiosas. Karnak ocupaba un lugar en el centro de la vida económica, política y espiritual en el antiguo Egipto. Y además de ser un lugar de culto, era un importante centro administrativo para los sacerdotes que tenían un poder considerable. Número 4. Göbekli Tepe, Turquía. Göbekli Tepe está en el sureste de Turquía. Se dice que es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de nuestro tiempo y nos obliga a cambiar ideas previas sobre los orígenes de la civilización que se remonta a hace 12.000 años. Es más antiguo que Stonehenge y las pirámides egipcias, lo que lo convierte en el complejo de templos más antiguo conocido del mundo, descubierto por el arqueólogo alemán Clark Schmidt en la década de 1990. Göbekli Tepe muestra un nivel sorprendentemente avanzado de construcción y se usó con fines espirituales o rituales. El sitio se compone de varias estructuras circulares y ovaladas, cada una con enormes pilares de piedra caliza en forma de T que pesan varias toneladas. Las tallas incluyen una variedad de criaturas como leones, toros, boes, zorros, gacelas y serpientes, de los cuales se cree que representan constelaciones o tienen significados simbólicos relacionados con las creencias o prácticas espirituales de la zona. Los constructores aquí eran cazadores, recolectores que aún no habían comenzado la agricultura, lo que anula la creencia arraigada de que la construcción de estructuras monumentales y el desarrollo de sociedades complejas solo venía de civilizaciones importantes como la egipcia, romana, mesopotámica, griega y demás. Número 3. Sitio arqueológico de Sechín, Perú. El sitio arqueológico de Sechín se encuentra en el Valle de Casma, en Perú. Es un sitio que fue construido por las civilizaciones precolombinas, que prosperaron en la región mucho antes del surgimiento del Imperio Inca. Se remonta a hace unos 3.600 años y es uno de los asentamientos urbanos más antiguos conocidos en América y es parte del complejo Sechín Alto, una serie de sitios arqueológicos que incluyen Sechín Bajo y Taucachi-Concán. Lo más impresionante de este lugar es la arquitectura de piedra monumental, particularmente el Templo de Sechín Alto, que es una gran estructura de piedra cuadrada con paredes adornadas con tallas en relieve.
La iconografía aquí sugiere que Sechin era un centro de poder tanto religioso como militar, donde se llevaban a cabo ceremonias y tal vez sacrificios para establecer el poder de los miembros de élite de la sociedad o para apaciguar a sus deidades. Este complejo consta de una plaza central, áreas residenciales y espacios ceremoniales, todos organizados con un claro sentido de orden y propósito. La presencia de terrazas agrícolas en el paisaje circundante es evidencia de un conocimiento avanzado de agricultura e irrigación que habrían sido necesarios para sustentar a una población tan densa. Número 2. Borobudur, Indonesia. Borobudur, que es un enorme monumento budista en el valle de Kedu, la isla de Java en Indonesia. Fue construida durante los siglos 8 y 9 bajo la dinastía Sindra. Es el templo budista más grande del mundo y un ejemplo destacado del rico patrimonio cultural de Indonesia, construido a partir de millones de bloques de piedra volcánica. Está construido como una pirámide escalonada formada por 6 plataformas cuadradas y 3 plataformas circulares con una cúpula central en su cima. Toda la estructura está decorada con más de 2.600 paneles en relieve, con 500 estatuas de Buda que cubren un área de aproximadamente 27.000 pies cuadrados. El templo representa la cosmología budista que divide el universo en 3 reinos Kadu, que es el mundo de los deseos, Radu, el mundo de las formas, y Arabu, al mundo sin forma. Los visitantes de Borobudur emprenden una peregrinación simbólica a medida que ascienden por los niveles del templo. El viaje comienza en la base, que es un reino de deseo y engaño, donde tallas intrincadas representan escenas de la vida diaria, así como diversos actos pecaminosos que alcanzan niveles más altos. Se deja atrás la vida mundana para alcanzar el reino de las formas ilustrado a través de galerías de imágenes narrativas. Finalmente, el peregrino llega a las plataformas circulares que representan el reino sin forma. Número 1. Tikal, Guatemala. Tikal se encuentra en los densos bosques del norte de Guatemala. Alguna vez fue una importante ciudad, estado que jugó un papel crucial en el desarrollo político, económico y dinámica militar de la región. Se encuentra entre las ciudades mayas más importantes del período clásico que se han descubierto hasta ahora, y se cree que fue construida hace alrededor de 1500 años. La arquitectura de la ciudad es una mezcla de majestuosos templos, palacios, plazas públicas y acrópolis conectadas con una compleja red de calzadas. Su núcleo urbano cubre un área de aproximadamente 6 millas cuadradas con una gran región. Más allá de esto, que sugiere la existencia de una vasta área metropolitana que podría haber sustentado a una gran población. En el centro del increíble skyline se encuentran las pirámides de sus templos que se elevan hacia arriba. El dosel de la selva tropical, el templo del gran jaguar y el templo de las máscaras están junto a la gran plaza. Más allá de la Acrópolis central, una serie de edificios palaciegos sirvieron como área residencial y administrativa para los principales miembros de Tikal, mostrando tanto la riqueza como la sofisticación de la sociedad Mind. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.